Ahora aprenderemos a cómo crear una tabla temporal. Una de las características clave de una tabla temporal es que es fundamental para almacenar datos provisionales. Estas tablas se pierden cuando el usuario abandona manualmente la tabla o la sesión finaliza. Otra característica de una tabla temporal es que el mismo nombre de la tabla puede utilizarse en varias conexiones. Esto es posible ya que el cliente solo puede trabajar con la tabla temporal creada por él. Pasemos ahora a ver la sintaxis para crear una tabla temporal. En este caso, si el objetivo es crear una tabla temporal en base a otra tabla que ya tenemos previamente definida, lo que tendríamos que hacer es colocar el comando create temporary table. En este caso podremos colocar acá el nombre de dicha tabla temporal. Ojo que este nombre podríamos nosotros personalizarlo de acuerdo a nuestra preferencia. Luego, posteriormente, tendremos que colocar el comando select, con lo que vamos a seleccionar campos o columnas de una tabla previamente definida. En este caso, la tabla se denominará mi tabla. Ahora veamos un ejemplo donde detallaremos el paso a paso para la creación de una tabla temporal. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es crear una tabla temporal utilizando Create Temporary Table denominada tabla temporal. En este caso vamos a seleccionar los campos nombre y edad de la tabla Place Description, que a su vez, como vemos acá, tiene 3 registros y además consta de 5 campos. Ahora, como lo que queremos es seleccionar justamente los campos nombre y edad de la tabla Place Description, nos posicionaremos sobre dichos campos, en este caso el nombre y la edad. Finalmente habremos creado nuestra tabla temporal denominada tabla temporal a partir de los campos nombre y edad de la tabla Place Description. Como podemos ver acá, nos habrá seleccionado para la construcción de esta tabla temporal los campos nombre, edad y además todos los registros que contienen dichos campos. En este caso Lionel con la edad de 32, Cristiano con la edad de 34 y Neymar con la edad de 27 años. Ahora vayamos al entorno de MySQL, donde complementaremos con unos ejemplos adicionales lo visto en las transparencias. Ya nos encontramos dentro del entorno de MySQL y ahora el objetivo será crear una tabla temporal con los campos Age, Job, Marital, Education de la tabla Bank. Para resolver dicho ejemplo lo que haremos es colocar Create Temporary Table. Vamos a colocar el nombre de la tabla temporal, le vamos a denominar temporal tabla, de esta forma, tabla. Vamos a colocar el select, además vamos a colocar los campos age, job, marital y education. Todo ello son campos de la tabla bank. Vamos a seleccionar estas líneas de código y vamos a ejecutar. Ahora, para poder revisar el contenido de esta tabla temporal, vamos a colocar un select, vamos a colocar asterisco from y vamos a colocar el nombre de la tabla temporal que hemos denominado como temporal tabla. Seleccionemos esta línea de código y ejecutemos. Como podemos ver en los resultados, hemos creado una tabla temporal con los campos Age, Job, Marital y Education y además hemos seleccionado todos los registros que contienen dichos campos. Ahora les voy a plantear un siguiente ejemplo, para lo cual primero vamos a cerrar esto y les voy a plantear lo siguiente. Para este ejemplo lo que vamos a hacer es crear nuevamente una tabla temporal denominada tempTabla2 seleccionando los campos Age, Job, Marital y Education de la tabla Bank. Sin embargo, esta tendrá una condición que será que vamos a seleccionar únicamente los registros cuya edad sea mayor a 25 y además que la educación sea terciaria y también que sea desconocida. Para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es primero crear la tabla temporal, create temporary, en este caso table. Vamos a colocar el nombre de esta tabla temporal, la vamos a denominar como tempTabla2. Vamos a colocar un select, vamos a seleccionar los campos age, job, marital, education de la tabla bank. Sin embargo, ahora vamos a colocar también la condición utilizando where, en este caso vamos a colocar acá abajo, where, donde la edad sea superior a los 25 años y además que la educación
o el campo education sea terciaria, vamos a colocar in, sea terciaria, vamos a colocar tertiary, correcto, y también que sea desconocida, en este caso unknown. Ahora seleccionamos estas líneas de código y ejecutemos. Y ahora, para poder visualizar la creación de esta tabla temporal, lo que vamos a hacer es un select haciendo referencia a esta tabla temporal que hemos creado. Vamos a colocar el comando select asterisco para seleccionar todos los campos from, en este caso temp tabla 2. Vamos a seleccionar esta línea de código y vamos a ejecutar. Como podemos ver en los resultados, habremos creado nuestra tabla temporal temp tabla 2 y además habremos filtrado, de acuerdo al criterio que habremos establecido, las edades mayores a 25 años y además que la educación sea terciaria y también desconocida. En este caso serían para los campos Age y Education. Sin embargo, también habrá filtrado o habrá seleccionado para esta tabla temporal los campos Job y Marital. Con ello habremos aprendido a crear tablas temporales y recordemos que estas tablas son para almacenar datos provisionales.